¿Qué es el pecado? Nos dicen que el pecado es transgresión de la ley. No, no. Es también eso. Leamos eso en la palabra de Dios. La Biblia dice así, 1 de Juan 3 y versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es transgresión de la ley. Es eso también. Note, mis hermanos, que el pecado es algo más de lo que tú haces. Va más allá de las cosas que tú haces. Porque cuando tú infringes la ley, usted está haciendo algo. ¿No es cierto? Es una acción de parte suya, es una decisión que tú estás tomando. Hoy vamos a estar estudiando y vamos a ver exactamente lo que la Biblia dice que el pecado es. No solo esa partecita donde todo el mundo se queda, pero qué es en sí, mis hermanos. Veamos un poquito de lo que la Biblia dice cuando habla sobre el pecado. La Biblia dice en Génesis 18:3 que el pecado es un agravio a Dios. Cuando Dios bajó del cielo y le hizo una visita a Sodoma y Gomorra, bajó para ver porque el pecado se había agraviado en extremo, se había subido al cielo, la Biblia dice. Es un agravio. El pecado también es una afrenta para todas las naciones. Nadie quiere un pecador alrededor de ellos, mis hermanos. Cuando lo pone así, ¿no es cierto? Un pecador es una afrenta a las naciones. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 14, versículo 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones, a todas ellas. Todas ellas es una afrenta, eso es lo que es pecado. Ahora, sin rodeos, vamos a meternos en materia. ¿Qué es el pecado? No solo esa partecita cuando habla de la ley, pero qué es en sí, o sea, en su totalidad, hasta donde el Espíritu de Dios nos ha mostrado. ¿Qué es? Vamos a ver si podemos encontrar eso. Pero te voy a ponerlo muy simple. El pecado es el cuerpo humano. Ese es el problema que tenemos. Nuestro carne. Cuando la Biblia habla de carne, mis hermanos, está hablando de carne, no está hablando metafóricamente, está hablando literalmente. Cuando habla de espíritu, está hablando metafóricamente, ¿no es cierto? Cuando la Biblia habla de carne, mis amigos, está hablando de carne del cuerpo humano. De eso está hablando. Ese es el gran problema que tenemos. Vamos a ver lo que la Biblia dice, porque el problema inicia en la concepción. Ese es donde inicia nuestro problema. Vean lo que dice la palabra de Dios. Salmo 51 y versículo 5 en adelante dice así: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Desde el puro inicio, mis hermanos, desde el punto de la concepción, mis hermanos, estamos hechos ahí. Y las personas, y normalmente pensamos que, eso está hablando, sí, yo soy creado así, yo soy un pecador. Espera, usted es un pecador, ¿y qué es un pecador? Otra vez tenemos que definir, ¿qué es un pecador? Es una persona que está pecando. No, un pecador no es una persona que está pecando, mis hermanos. Si es así, los bebés son santos, ¿no es cierto? Y no lo son. Los bebés mueren como cualquier otra persona. Y según la Biblia, las únicas personas que pueden morir son las personas que han cometido pecado. ¿Es así? No. No, porque los bebés no han cometido pecado y ellos mueren, ¿no es cierto? Eso es una mala traducción de ese pasaje. Vamos a llegar a eso también. Vamos a ver exactamente lo que la Biblia dice. Mis hermanos, el pecado inicia al momento de la concepción. El cuerpo es pecado. El cuerpo es pecado, mis hermanos. Hay que recordar eso. Y vamos a estar explicando eso a medida que vamos avanzando. Todo va a empezar a llegar a una claridad donde que nadie va a poder refutar. Vamos adelante, mis hermanos. En Romanos 7 y versículo 5 dice así: Porque mientras estamos en la carne, o sea, en este cuerpo humano, las pasiones pecaminosas, y la palabra ahí pasión es movimiento, ¿no es cierto? Esa es la traducción de esa palabra. Bueno, en inglés se traducieron así: the movement, the motion of sin. El movimiento de pecado. El movimiento, o en esta traducción es pasiones pecaminosas, que eran por la ley. Nota, mis hermanos, este movimiento, hay una ley que dictamina que debe hacerse. Y esta ley no es del diablo, como todo el mundo piensa, mis hermanos, porque usted lea este capítulo, Pablo lo describe, dice, entonces voy a decir que la ley es mala. No, la ley es santa y buena. Para ver, ¿no? Él está hablando de eso, no yo. Es santa, es una ley que Dios puso ahí, pero para Pablo dijo que era mala, era pecado. Pablo, una ley que Dios dio, Pablo dijo que era pecado. ¿Cómo es que eso puede ser? ¿Cómo Pablo puede decir tal cosa? Y al mismo tiempo decir que es bueno.
justa y santa. ¿Cómo Pablo puede decir eso? Vamos a ver exactamente de qué Pablo estaba hablando, a ver si él tenía la razón para decirlo. La Biblia dice que se obraba había una ley, que era por la ley, obraba en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Qué miembro está hablando? No, estamos hablando de los hermanos. No, mis hermanos, no está hablando de ningún hermano. Esta es una ley que está en el cuerpo, que todos los seres humanos tienen. Es una ley que está en el cuerpo. La ley de que está hablando aquí es la ley de la reproducción. Y hay un órgano que tiene que ver con eso. Un órgano. ¿No es cierto? Esta ley que dictamina el funcionamiento de este órgano. Este órgano lleva fruto. ¿Los frutos qué son? Son nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros descendientes. Esos son los hijos, esos son los frutos de este miembro. Y lleva frutos para la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que nacemos para morir. Eso es lo que nosotros damos a nuestros descendientes. El placer de morir. Pablo vio esto y dijo, eso es pecado. Esto es pecado. ¿Cómo es? No tiene nada que ver con esto. Pero hay una ley en mi cuerpo y esta ley él lo descubre. Usted lee ese capítulo, mis hermanos. Él descubrió esta ley. No sabía que estaba ahí. Aquí estaba. Pero ¿cómo es posible que esta ley está aquí? ¿Por qué yo hago estas cosas que yo no quiero hacer? El cuerpo no me obedece. Las personas piensan que Pablo tenía algo en el ojo. Estaba medio ciego. Cuando Dios lo sanó, no lo hizo bien. Algo estaba mal. Dios dejó algo ahí. Ahora lo quitamos. Y después de un tiempo, ahí lo voy a dejar. Ya se incrustó ahí. No. Pablo pidió 3 veces a Dios que lo quitara. 3 veces. Ese aguijón que estaba en la carne, la Biblia dice. 3 veces pidió. Y Dios dijo, no, ahí se queda. Yo puso eso ahí debería estar. No, ahí se queda. 3 veces pidió que Dios lo quitara. Y no, usted es un ser humano, usted nació con eso, vas a morir con eso. Yo puso eso ahí para que se reproducieran. Dios lo hizo. Y este fruto que nosotros traemos a este mundo viene aquí para morir, igual como usted, igual como yo. Todos vamos al mismo lugar, si Dios no hace algo al respecto. Seguimos adelante. Vean lo que Pablo dice ahora, hablando de este problema. Lea el versículo 25 y el versículo 24. En el versículo 23 y 24. En el versículo 23 habla, dice que se resignó. Bueno, yo no puedo hacer nada con este problema. Esta ley está aquí, fue puesto ahí por Dios y ahí se va a quedar. Entonces, Pablo se resignó. Con mi cuerpo o con la carne, sirvo a la ley del pecado. ¿Qué? Sirvo a la ley del pecado. ¿Cómo es posible que Pablo va a seguir a la ley del pecado? Bueno, todo el mundo piensa que eso es lo que Pablo hacía. Él era el peor pecador del mundo. Que él no podía hacer nada bien. Las cosas buenas que él quería hacer, no lo hacía. Las cosas malas que no quería hacer, eso es lo que hacía. Explícame qué está diciendo ahí, mis hermanos. Las personas, si lo entienden de la manera como las personas piensan eso, porque ellos quieren seguir pecando. No, Pablo no podía parar de pecar, entonces yo tampoco. Pablo no estaba haciendo ninguna de esas cosas de las que estaban pensando las personas. Pablo tenía un problema con su cuerpo. El cuerpo no se obedecía. No está sujeta al mandamiento del hombre. El cuerpo reacciona a situaciones en que está. Usted no está pensando en eso. Es como respirar. Tengo que respirar para seguir viviendo. Hay que estar pensando, no puedo olvidarme. Si duermo, entonces me muero. ¿Qué tal me olvido de respirar cuando estoy dormido? No, mis hermanos. Usted no piensa en esas cosas simplemente suceden. Cuando llega a una situación, este miembro del cuerpo, mis hermanos, reacciona al ambiente en que está. Usted tiene que moverse de ese ambiente para controlar eso. Sí, mis hermanos, eso no está jugando. Dios puso una ley para reproducirse. Y lo dijo a Adán y Eva antes del pecado. Vayan, multiplíquense. Ese es el problema. Solo para explicar eso, porque todo el mundo parece que no entiende eso. Vamos a seguir, mis hermanos. Mira lo que dice. El versículo 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de qué? Muerte. El cuerpo es muerte, mis hermanos. Y vamos a ver cómo cómo la Biblia va a explicar exactamente qué quiere decir eso. A ver si no quiere decir exactamente lo que dice. El cuerpo es la muerte, mis hermanos. ¿Quién me liberará de este cuerpo? ¿Cómo voy a liberarme de mi cuerpo? Porque él reconoció que el cuerpo era la muerte. Nosotros nacemos muertos, es lo que la Biblia está diciendo. Desde nuestra concepción, en pecado somos concebidos.
tenemos pecado cuando nacemos. Y es muy importante que entendamos eso, que tenemos. No estamos haciendo nada, lo tenemos, nacimos con ella y ella nos mata. ¿Sí? No es lo que usted hace te mata, usted nace con algo que te va a matar. Por eso los bebés no mueren, ¿no es cierto? No han cometido pecado, no están ahí mintiendo, robando, pero mueren como todo el mundo muere. ¿Qué lo está matando? Es ese pecado con que nació. No hicieron nada, pero tienen pecado cuando lleguen al mundo. Tienen pecado. Y vamos a ver por qué eso es importante, que uno reconozca la diferencia entre tener pecado y cometer pecado. Porque cuando tú cometes pecado, usted está también, cuando usted infringe también, usted también está pecando. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Cuando usted infringe la ley, también. Eso es pecado. Ahora, usted no solamente llegó con pecado, o sea, usted está cometiendo pecado. Y eso también es pecado. Muy bien. Seguimos adelante, mis hermanos, porque no quiero que sea muy largo esto, porque sí va a ser un poco largo. Muy bien. Todo ser tiene pecado. Todos. Vamos a leer un versículo aquí, después usted me diga qué es lo que tú piensas. Romanos 3, versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Ya por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que la Biblia dice. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, cuando la Biblia dice que todos pecamos, ¿qué está diciendo? Exactamente qué está diciendo. Vamos a ver si la Biblia nos explica, porque todavía no está claro. Siguiendo, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios no ve ninguna diferencia entre lo que yo hago, lo que tú hagas y lo que cualquier persona. Todos estamos haciendo lo mismo. Y todos nacemos iguales, bajo la ley. Y, ojo, muy importante que nosotros reconocemos lo que está diciendo, que todos estamos bajo la ley. ¿A cuál ley es? ¿Los 10 mandamientos? Vamos a ver, mis hermanos, vamos a ver. Ahora, vean lo que dice el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Las personas normalmente dicen, mira, ahí dice, todos pecamos. Eso no es lo que dice. Eso no es una traducción correcta, mis hermanos. Ahora, ¿puede decir eso? Obviamente que sí. El problema con esta traducción es que solo puede decir eso. Usted ya lo limitó a esto. Y eso no es como está escrito en el original. El original dice porque todos tienen pecado. No, porque cuando usted dice pecaron, usted está diciendo que algo hiciste. ¿No es cierto? Algo hiciste. Y ya estás deformando en realidad lo que dijo en el original. Porque esto no, está bien. Todos hemos pecado. Después de que nosotros nacemos, llegamos a una edad y todos hemos pecado. ¿Por qué hicieron eso? Vamos a ver si podemos encontrar la razón. Es para que no entendamos la Biblia. Ese es el problema cuando uno limita lo que la Biblia dice. Empieza a poner confinaciones y la Biblia no puede llegar más allá porque lo que está escrito ahí en la traducción no deja. El problema es aquí, mis hermanos, que esto es que todos tienen pecado. No es que todos pecaron, pero sino todos tienen pecado. Todos nacemos con eso, mis hermanos. Y nosotros no hemos cometido nada, no hemos hecho nada cuando nosotros nacemos. No es correctamente traducida. ¿Está bien? Está bien. Pero ahora, como se dice en el original, ya no se puede aplicar con esta traducción, porque no se puede ver. Y vamos a ver por qué lo hicieron así. El diablo estaba trabajando aquí, Señor, mis hermanos, para engañar. O mejor dicho, para que uno no llegue a la verdad correcta, sino una verdad parcial. Vamos a ver lo que dice la Biblia, mis hermanos. Vamos a ver si nosotros podemos explicar eso. Y cuando la Biblia dice que todos tienen pecado, eso excluye por lo menos uno. La gente dice, por lo menos uno está excluido ahí. No.
No hay ninguno excluido ahí. No, por lo menos hay uno. No, mis hermanos. No hay ninguno. Ahí dice todos. ¿Todos quién? Todo ser humano. No hay ninguno que falta. Todo ser humano está ahí. Incluyendo a él, mis hermanos. Cristo nació con pecado. Y vamos a ver si la Biblia nos dice eso en un poquito, mis hermanos. La gente piensa que, Cristo nunca pecó. Nadie está diciendo que Cristo pecó. Nadie está diciendo que Cristo pecó. Todo el mundo sabe que Cristo nunca pecó. Los bebés nunca pecaron tampoco. Algunas personas piensan que solamente tenemos que vivir una vida santa aquí en la tierra sin pecar y nosotros estamos listos. Cristo ni tenía que venir por mí. No, mis hermanos. Hay millones y millones y millones de millones que han nacido y han muerto sobre esta tierra sin cometer ni un solo pecado. No solamente Cristo hizo eso. Hay millones que lo han hecho. ¿Quiénes son? Son los bebés. Todos los bebés que llegaron a este mundo y Dios los sacó del mundo. Esos bebés no cometieron ni un solo pecado. Nacieron y murieron sin pecar. ¿Ellos se pueden salvar? No. ¿Ellos necesitan un salvador? Sí. ¿Por qué? Si nunca han pecado. No, porque nació con eso. Por eso la traducción correcta ahí, si lo tradujeron correctamente, es todos tienen pecado. No que todos cometieron pecado. Todos lo tienen. Absolutamente todos. Incluyendo los bebés. ¿Ves? Porque este texto no puede aplicarse a los bebés. No, señor. Eso tiene que aplicarse a las personas que ya llegan a cometer un pecado. Ahora, ¿por qué digo que Cristo tenía pecado? Porque Cristo tenía que hacerlo. ¿Por qué cree que Cristo vino aquí? ¿Tú crees que alguien va a llegar al cielo y decir, yo soy algo que Dios no es? No, mis hermanos, la Biblia no enseña eso por ningún lado. La Biblia enseña que Dios va a hacer todo en todo. Y eso es absolutamente todo. Absolutamente todo, mis hermanos. Nadie va a hacer algo en el cielo que Dios no es. Y especialmente el ser humano, porque nosotros somos lo que vamos a representar a Él. ¿Cómo nosotros vamos a hacer eso si nosotros somos algo que Él no es? Explícame eso, mis hermanos. ¿Por qué cree que Dios, cuando Dios creó, te voy a decir una otra cosa, el ser humano es el primero y el último? ¿Sabía eso? Nosotros somos la primera creación que Dios ideó y el último que creó. Nosotros éramos antes de Lucifer, por eso Lucifer no pudo meterse en el concilio de Dios cuando él y su hijo estaban planeando la creación de nosotros. Lucifer no podía entrar ahí. Eso que te dice, que él entró en todos los demás. Él vio cómo se creó todos los ángeles. Él vio cómo se creó todos los otros mundos. Él vio todo eso, mis hermanos. Todo eso él vio. Pero el ser humano, él no pudo ni verlo. ¿Por qué? Las personas piensan que el ser humano es nada, mis hermanos. Usted no está en sus cabales ahí, mis hermanos. El ser humano es algo por la cual Dios tuvo que mandar a su hijo para salvar. Y su hijo tenía que morir, tenía que dar su vida. No, ojo esto, mis hermanos. ¿Qué le dio vida al hombre? Era el mismo aliento de Dios. Eso es lo que Dios no simplemente dijo, ok, levántese, sea el hombre, y ahí estaba el hombre. No, Dios creó al hombre con sus manos, mis hermanos. Todas las demás cosas fue hecho por su palabra. Nota, fue hecho por su palabra, pero el hombre no. El hombre no fue hecho por la palabra de Dios. El hombre fue hecho por las manos de Dios. Y cuando Dios terminó con el hombre, adivina que el hombre estaba muerto. Si no tenía vida, mis hermanos, estaba muerto. Dios creó a algo muerto. Piénsalo muy bien. No tenía vida, mis hermanos. Lo que se requería para que ese ser cogiera vida era el aliento. Cuando usted respira, mis hermanos, usted está respirando el aliento de Dios. Eso es el poder que se necesitaba para darte vida, mis hermanos. Explícame cómo usted no es nada. Explícame. Usted es más que usted puede imaginar. Dios no mandó a su hijo aquí a morir por basuras, mis hermanos. Tenga eso en mente. Muy bien, seguimos adelante. Tenemos que llegar a este punto donde queremos llegar. ¿Por qué Cristo tenía que venir aquí? Para tener, no cometer, para tener pecado. Vamos a seguir adelante. En Romanos 5 y versículo 12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así
la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí lo dice otra vez. La misma traducción de allá, porque todos pecaron. No dice todos pecaron. Dice porque todos tienen pecado. Eso es la traducción correcta. Todos tienen pecado. Porque si no es así, este pasaje también tiene que excluir los bebés. ¿No es cierto? Tiene que hacerlo. Entonces, ¿quién salva a los bebés? ¿Por qué necesitan un salvador si nunca han pecado? Si no tienen pecado. No, mis hermanos, los bebés nacieron con la misma cosa que todos nos nacieron. Y ojo, cuando la Biblia dice que en pecado me concibió mi madre, nota que Cristo no tenía un padre, ¿no es cierto? Terrenal, hablando. No tenía un padre. La Biblia no habla del padre, mis hermanos. Es la madre que está dando eso. ¿No es cierto? Es la madre que está dando el pecado a los hijos, mis hermanos. Ella lo está transmitiendo. Cada vez que ella trae a luz, ella lo está regalando. Desde el momento de la concepción, mis hermanos, ella lo está regalando, no el Padre. ¿Cristo fue santo? Sí, fue santo. Pero Él cogió un cuerpo humano, mis hermanos. Y el cuerpo humano, que tiene una ley que dice que tiene que morir. Y adivina qué, murió también, ¿no es cierto? ¿Cómo es que el Hijo de Dios murió si no tenía pecado? Si los únicos que mueren son los que tienen pecado. Piensa que alguien puede venir aquí sin pecado y morir. No, ninguno puede venir aquí sin pecado y morir. Por el hecho de que no tiene pecado, prohíbe que ese ser muere. ¿No es cierto? Piénsalo, mis hermanos. Cristo murió porque tenía pecado. Ahora, cometió pecado es otro asunto. Nunca cometió pecado. Pero tenía pecado, es obvio, la Biblia nos dice. Vamos a llegar a eso en un poquito. Cristo nació bajo la ley. Recuerda que todos nosotros hemos nacido bajo la ley. ¿Dónde nació Cristo? Bajo la ley. Al leer los 10 mandamientos, equivocado. Porque la Biblia dice, Cristo dijo que yo soy Señor del sábado. Él es Señor de los 10 mandamientos. Él está encima de los 10 mandamientos. No está debajo, mis hermanos. Dios no nació debajo de los 10 mandamientos. ¿No es cierto? ¿O sí? Las personas, la gente que guarda la ley, no están debajo de la ley, está encima de ella. Si no lo sabía. Son las personas que quebrantan la ley, que sienten el peso de la ley. Si usted está sintiendo el peso, ¿dónde está usted? ¿Arriba de la ley o debajo de ella? No, eso está encima de usted porque por eso tiene el peso de la ley. La ley está encima de las personas que lo quebranta. Eso es lo que enseña la Biblia. Cristo nunca quebrantó la ley. Estaba encima. Si yo no estoy quebrantando la ley no me puede hacer nada. ¿Por qué? Porque yo no estoy debajo de ella. ¿Ves? No estoy debajo de ella. Y si la ley me hace algo, es una ley injusta. Que debería ser quitada. Si el policía te baja de tu carro y te dice, usted estaba pasando de la velocidad permitida. Y usted sabe que usted no estaba pasando la velocidad. Más bien estaba debajo de ella. Ese policía te puede meter en la cárcel, pero eso sería un policía injusto, una ley injusta si eso pasa. ¿No es cierto? Esa ley no es justa. Porque usted, la ley, por ley no debería poder tocarte. Porque usted no tiene ningún problema con la ley. Eso es estar debajo de la ley. Vamos a seguir adelante, mis hermanos. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Cristo nació bajo la ley y nunca pecó. Gálatas 4 y versículo 4 dice lo siguiente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nota que nosotros estamos bajo la ley. ¿Dónde estaba Cristo? Bajo la ley. La misma situación. ¿Por qué Cristo nació bajo la ley? ¿Y qué ley? Porque no son los 10 mandamientos. No son las leyes de los sacrificios y todo eso. No son esas leyes, mis hermanos. Porque Cristo no estaba debajo de ninguna de esas leyes. Dígame cuál ley él quebró para estar debajo de esa ley. No, él no quebró ninguna ley. No estaba debajo de la ley. Más bien él dijo que era el Señor de las leyes. Es lo que sus palabras. Seguimos adelante. Vamos a ver por qué Cristo nació debajo de la ley. Mira, tenía que nacer debajo de la ley porque nosotros nacimos debajo de la ley. ¿Y cuál es la ley que nosotros nacemos debajo de? Si no es robar, no es mentir, porque cuando uno nace uno no sabe nada de eso, no está bajo esa ley, ni conoce la ley.
Pero nacemos bajo la ley. En pecado somos formados, la Biblia dice. ¿Cuál es la ley? Es la ley que tiene que morir. Eso es la ley. Ese es el regalo de nuestras madres. La ley que dice que usted tiene que morir. Yo no hice nada, no importa, tiene que morir. Y yo te voy a matar. Solo dame tiempo. Pero segurísimo te voy a matar. Y eso es lo que el pecado hace. ¿No es cierto? Ninguno escapa, ninguno. Ni el Hijo de Dios. Era necesario. Pero vamos a ver por qué Él nació bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban, ¿dónde? Bajo la ley. Note que nosotros nacemos bajo la ley. ¿Y dónde nació Cristo? Bajo la ley. Hay una diferencia ahí, mis hermanos. No hay ninguna diferencia. Estamos en el mismo bote. Él metió en nuestra situación como nosotros. Lo que la Biblia nos enseña. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por eso vino, porque nosotros estamos destituidos. Cristo vino bajo la ley por personas que estaban bajo la ley para que estas personas podían ser llamados hijos de Dios. Y vamos a ver qué significa eso también. Hijos de Dios, mis hermanos. Nosotros no tenemos excusa por lo que nosotros hacemos y decimos. Un día vamos a tener que pagar el precio por estas cosas. Seguimos adelante. Tener pecado es estar bajo la ley. Eso es lo que significa tener, no cometer, mis hermanos. Porque cuando usted comete, eso también es pecado. Eso también es infringir la ley cuando tú cometes pecado. Eso es eso también. Pero Cristo no hizo nada de eso. Cristo nació en la misma situación de nosotros, bajo la ley, como nosotros estamos bajo la ley. La ley de muerte, la ley del pecado. Eso es, el mismo ley donde Pablo habla así. Bueno, con mi carne voy a seguir la ley del pecado. Eso es la ley de la cual Cristo nació debajo de. Nació debajo de la ley del pecado como todos nosotros. Y tenía que hacer eso para conseguir pecado sin pecar. Una herencia. Eso es lo que, si queremos llamarlo así. Era necesario eso para salvarnos. Vamos a darnos cuenta por qué era necesario a medida que vamos avanzando. Seguimos adelante. Miren lo que dice 1 Corintios 9 y versículo 20 en adelante. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Bueno, yo no sé si eso que te metieron ahí debería estar ahí, está ahí. Entonces, Pablo está diciendo que él es todo para todas las personas. Pero nota cómo él está poniendo el asunto, ¿no? Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Note, mis hermanos, ¿quiénes son las personas sujetos a la ley? Cristo es sujeto a la ley. ¿No es cierto? Estaba debajo de la ley. Y la Biblia dice que él fue obediente hasta la muerte. ¿Sí? Porque eso es lo que la ley demandaba, muerte. Para la persona que tenía pecado. Y los pecadores también, si usted comete pecado. Eso es lo que se requería, muerte. Todos, sin excepción. Ok. ¿Qué más dice el apóstol? Vamos a ver. Vea cómo él va a poner eso. A los que están sin ley. Ahora sí. Las personas que estaban bajo la ley, Cristo vino por ellos. ¿Qué tal las personas que no tienen ley? A las personas que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Nota, mis hermanos, los dos están en la misma situación. Las personas que están nacidas debajo de la ley necesitan un Salvador. Las personas que están nacidas sin ley también necesitan un Salvador. Y él estaba tratando de ganarlo a todos, mis hermanos. Cristo nació debajo de la ley, ¿no? Pablo dice que él estaba tratando de salvar a ellos también. Cristo nació como nosotros, mis hermanos. Ese es el punto. Tenía que hacerlo para salvarle a usted y a mí. Tenía que hacerlo. No había opción. Era la única manera. Porque al perdonarnos, Él nos está dando otra vez a nosotros la posición que teníamos como representante de ellos. ¿Por qué cree que Dios no pudo perdonar el pecado de Adán? Adán comió una fruta. Lucifer y sus ángeles hicieron guerra. Mintieron, hicieron artimañas en el cielo. Todo eso era pecado, mis hermanos. Todo eso es pecado. Según Espíritu y Profecía, Dios ofreció perdón a Lucifer. Bueno, antes de que estalló la guerra. Dios llamó a todos, le ofreció perdón. Dejan estas cosas y todos vamos a regresar a la normalidad. Nada pasó. Ellos habían pecado, mis hermanos.
lo único que Dios iba a hacer era perdonarlos. Note la diferencia entre los ángeles y nosotros. La Biblia dice que los ángeles eran más altos que nosotros. El hombre fue creado un poco menos, más bajo que los ángeles, la Biblia dice. Y la gente, sí, nosotros somos un poco más bajos. Espera. Cuando se dice nosotros, ¿de quién está hablando? Cuando la Biblia dice eso, mis hermanos, estaba hablando de Cristo. Que Cristo fue hecho un poco más bajo que los ángeles.